Yo decía, nosotros tuvimos 3 hijos que fueron educados en el mismo temor de Dios. Pero pues de los 3 hijos, ahí sí, como digo, en este momento de los 3 hijos que ya son adultos, mi hijo mayor tiene 28 años, el otro tiene 22, 23 años y el otro tiene 21 años. Solo el menor está caminando con el Señor. Y yo decía, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que interrumpió el proceso de los otros 2? Que solamente de los 3, 1. ¿Sí? Y nosotros hicimos, yo miraba, yo decía, pues le enseñamos el mismo temor, el amor al Padre, todo, la palabra como es, pero solo uno la recibió. Entonces, pastor, a mí me afectó eso cuando ya veo la reacción de mis 2 hijos que no siguen al Señor. Yo dije, Señor, ¿qué pasó si tú me prometiste que sería salvo yo en mi casa? Bueno, se le vienen a uno todas las promesas. Todo eso, ¿qué pasó si nunca me han visto borracho? Nunca he golpeado a su mamá, he sido un padre presente, les he dado, o sea, no les ha faltado nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Inspirados Podcast, un espacio para inspirar. Todos los jueves a las 7 p.m. hora Colombia. Hola, soy el pastor Brian Parra y hoy estoy muy emocionado de poder continuar con nuestro podcast llamado Inspirados. Hoy tenemos la bendición de tener una gran compañía, a mi amigo, a mi amiga, gracias, al pastor Daniel y Joana Piedras, de la iglesia Casa de Dios. Les damos la bienvenida, mis pastores. Muchas gracias, Pastor Brian, de verdad un privilegio poder estar como invitados en tu podcast, Inspirados. Se oye muy bonito, va a ser de gran bendición, yo creo. Bueno, qué bendición, hemos creado este espacio para las nuevas generaciones de ministros de Dios que vienen con esa hambre del Señor. Sin embargo, de pronto, con el reto de, que es ser pastor, cómo liderar una iglesia, un pueblo, cómo lidiar con nuestro carácter también. Y sé que el tema del día de hoy va a ser de mucha inspiración para los hombres y mujeres de Dios que Dios está levantando en esta nueva generación. Amén. Lo creo. Quisiera antes de iniciar, mis pastores, que nos cuenten qué retos hay, cuánto lleva la iglesia, cómo les ha ido como pastores. Y introduciendo ya el tema con esos hijos, con sus hijos, con los hijos espirituales y demás. Bueno, aquí vamos a estar un buen rato contándoles toda nuestra vida y espero que sea de inspiración para ustedes también, que vienen ahí empezando el ministerio. Y bueno, pues soy el pastor Daniel Piedras, voy a cumplir 50 años este mes, gracias a Dios, eso, y en el ministerio, como hijo de Dios, conocí hace 32 años al Señor, y como pastor 17 años, y aquí está mi amada esposa, mi corona. No, gracias. Bueno, mi nombre es Joana Arévalo y también ya llevo 31 años de conocer del Señor y 17 años pastoreando junto a mi esposo, un tiempo muy especial, muy de altos y bajos, pero ha sido muy bendecido este tiempo de crecer también, porque yo creo que uno crece a medida que va avanzando en el reino. Y en la casa, en el hogar también con los hijos. Tenemos 3 hermosos hijos, varones todos, no tuvimos niñas. Y pues Dios nos premió con 3 hombres muy hermosos, jóvenes todavía. Y nada, ahí funcionando en lo que es la familia y trabajando también en la familia de Dios. Ya vamos a cumplir 30 años de matrimonio. Wow. Febrero. Oh, sí. ¿Fáciles o difíciles? No, con Cristo ha sido lindo. Yo creo que ha sido nuestro mejor tiempo porque cuando estuvimos jóvenes y en nuestra infancia vivimos sin Cristo, nuestras familias sin el Señor y fue fuerte. En cambio en Cristo nuestro matrimonio ha sido el mejor tiempo de nuestras vidas. Wow, qué bendición. Para nosotros es una bendición tenerlos en esta mañana y en nuestro capítulo del día de hoy. Creo que como hablábamos, antes de iniciar, me llamó la atención porque queremos hoy hacer referencia respecto a los hijos. Sí. Ya sea los hijos de nosotros como pastores o también nuestros hijos espirituales. Así es. Porque sabemos que no es tarea fácil. Y los hijos de pastor tienen reputación, ¿no? Yo como hijo de pastor también recuerdo, hijo de pastor, terrible.
a veces pareciésemos que fuésemos la oveja más negrita del rebaño. Sí, Pero yo quisiera que en el capítulo del día de hoy, ¿qué consejos les podemos dar a estas nuevas generaciones que se están levantando para poder pastorear a sus hijos y para poder dar fruto? Cuando leemos allí en Juan, el capítulo 5, el versículo 19, ya iniciando el tema, dice nuestro Señor Jesús que Él no hace nada porque sí, sino por el contrario, todo lo que ve del Padre es lo que el Hijo hace. Así es. Y que el Padre no le oculta nada, sino que por amor le enseña todas las cosas. Entonces, en ese orden de ideas se nos pone una medida o una vara alta a los hijos de los pastores y a los pastores como tal, Claro. que sus hijos tienen que ser íntegros, que sus hijos los mejores, tienen que estar sirviendo en todo y casi los copastores de la iglesia. Sí. Entonces, quisiera, mis pastores, que nos contaran esa experiencia ustedes como padres de estos 3 hijos que tienen, y no solo de estos 3 hijos, sino de todo un rebaño. Así es. Claro. Pues Brian, nuestras bases, lo que nuestros padres espirituales nos enseñaron sobre la paternidad es muy importante. Tener un padre, primero lo que el Señor Jesús vino a mostrarnos el camino al Padre, vino a darnos la paternidad de Dios, a quitarnos ese espíritu de orfandad que existe. Y nosotros tomamos esa paternidad tanto con Dios como con nuestros pastores, también los veíamos como nuestros padres, así que en el ministerio no subimos huérfanos, tuvimos nuestros padres que nos ayudaron, nos formaron, y también fuimos esos padres para nuestros hijos, viéndolos de esa manera de que la paternidad es algo fundamental. Entonces empezamos a ser esos padres. Yo no sabía ser padre. Yo creo que con el primer hijo uno es el mayor, el primogénito, uno experimenta los errores, que ya en el segundo no los comete tanto, y el tercero lo coge uno cansado, entonces ya el tercero Es el va bien. consentido. Sí. Pero nos ha ido bien. Nos ha ido bien, digo yo, porque de todas maneras, pues uno espera, no todos los hijos son iguales. También. Son tan diferentes, Sí. son todos los 3 hijos que Dios nos dio como esposos, como pareja, unos hijos muy diferentes, en sus roles totalmente diferentes. Total. Todos, en sus caracteres también totalmente diferentes todos. Que uno no se espera. Eso es una sorpresa, ¿no? Porque pues uno hace lo que la palabra dice, instruye a tu niño, edúcalo, corrígelo. Yo tomé todas esas palabras, Pastor Claro. Brian. Yo tenía la varita de la corrección que dice la ¿Desde Biblia. antes de Sí. tener hijos? No, Y me aseguré que fuera bien fuerte, firme y fuerte. ¿Tú has visto los bates de jugar Jermis planos? Así, Sí. que son los mejores Padre. de eso. O sea que hay que traer esos a sus hijos para entrevistarlos, para que testifiquen. Ellos me los escondieron, se me perdía. No, lo chistoso es que ayer que estábamos viendo un video, uno de mis hijos muestra la forma en cómo rompieron el bate, la varita de corrección. Ah, o sea, ya no Entonces, existe. Ya no existe la vara, No, ya ya no existe, después ya de- se dañó. Después de los 12 años, yo creo, ya corregir los hijos a golpes no sirve. Todo eso lo hemos venido aprendiendo, porque uno pensaría que siempre va a funcionar la misma corrección. O a veces nosotros los padres pensamos que como nos corrigieron nuestros padres, así tenemos que hacerlo con los hijos, y a veces estamos repitiendo, es un error. Entonces, lo primero que aprendimos fue hacerlo como Dios lo hace. Tratamos de hacerlo, de darles la palabra. Desde pequeños iban a la iglesia, juiciosos con nosotros, nos acompañaban a todas partes, paseos, reuniones, nunca decían no, vamos siempre. Ya cuando empieza la adolescencia es Es cuando donde se pone pesado. se pone bueno esto. Pero antes de llegar a esa Ok. noche oscura, como dice la palabra, quisiera que algo que su merced mencionaba, mi pastor Daniel, es la importancia de la paternidad en el ser humano. Claro. Sí, De hecho, importante. usted sabía que el 90% de los niños en Colombia crecen solo con su figura materna. Claro. Claro. De hecho, en las estadísticas más o menos dice que el 80% de las personas que están privadas de la libertad, ya sea en una correccional o en una cárcel, crecieron sin esa Sin figura la paterna. identidad, correcto. O también usted puede salir a la calle y preguntarle a las personas que no quieren tener hogar o no quieren formalizar un matrimonio o tener hijos, es porque crecieron
en una sociedad donde ya no hay un padre, una Exacto. figura paterna. Sí. Yo les pregunto a mis pastores, ¿y cómo fue la relación con sus padres? Bueno, bien fuerte. Ahí vamos introduciéndonos más profundo, mi pastor. Wow, pues fue muy difícil porque, por lo menos en la mía, mi papá no estuvo presente. Un padre ausente. De los recuerdos que tengo, siempre llegaba borracho, le golpeaba a mi mamá. Esos son los recuerdos así que yo tenga así 4 o 5. Pero no un padre presente. Entonces, claro, solo mi mamá nos crió y nos mantuvo hasta la adolescencia, y fue una infancia muy triste y dolorosa por falta de papá. ¿Y mi pastora? Bueno, yo también tuve carencia de mi padre biológico. Él nos dejó cuando éramos muy pequeñas. Mi madre se casa con él, tiene 2 niñas, soy la mayor, y mi hermana. Y como a los 2 años mi papá nos deja, se va, nos abandona en el pueblito de donde nosotros nacimos. Y luego mi mami conoce a otra persona, ella sí establece una relación con otra persona que es la que hace la figura paterna de nosotros. Él es un militar, ya ahorita está en retiro, pero pues en el momento pues era militar. Y nos vamos a vivir con él como a los 6 años, que me traen a Bogotá y nos establecemos en la ciudad de Bogotá nosotros. Y él llega y empieza a hacer el rol de padre, pero pues yo no sé si pasará con todos los militares, pero el militar que a mí me tocó fue muy rudo. Entonces fue un militar de mano dura, de régimen, de gritos, de groserías, pues éramos no conocedores de la palabra. Yo sentía que todo lo malo que le había pasado a él, nosotros estábamos pagando los platos rotos en cuanto a las cosas malas. Entonces no fue una super imagen de el padre más amoroso ni nada, sino era un padre terrorífico, donde había miedo en todo momento. Si tomaba era miedo, si estaba enojado era mucho terror lo que había. No nos hizo falta nada económicamente, porque yo no puedo decir que nos tenían viviendo mal. No, nosotros vivimos muy bien, tuvimos los mejores colegios, estuvimos bien en cuanto a todo, pero en cuanto a la carencia de amor de padre y ese afecto, sí me hizo mucha falta. Entonces, claro, cuando yo ya entro a conocer al Señor y a que me hablan del amor del Padre, yo decía, wow, esto no lo tengo, porque primero tenía un papá que me había abandonado, y te digo algo, yo odiaba a mi papá, y yo le expresaba, cada vez que mi padrastro me pegaba, yo terminaba en mi cuarto gritándole a mi papá, sin estar él, que lo odiaba por haberme abandonado. Porque este señor, que no era mi papá, venía a golpearme de la manera, o golpeaba a mi mamá de esa manera. Entonces eran sentimientos bien fuertes, así que pues yo tampoco crecí con la mejor imagen del padre, a pesar de tener una figura paterna, no era pues la mejor. No puedo decir que fue toda la vida. Hoy en día, gracias al Señor, desde que nosotros comenzamos el ministerio, mi padrastro, él empezó a caminar con el Señor y empezó a cambiar, hubo muchos cambios, y la vida de mi mamá ahorita es otra. Con mi papá tuve el tiempo de conocerlo cuando cumplí 30 años, él vive en Cartagena, y lo conocí y todo, pero pues no ha sido pues la super relación. O sea, yo digo, no espere que después de tantos años de distancia venga y lo abrazo, no sé, algo pasó y se rompió muchas cosas ahí, que no ha sido fácil para mí, pero de todas maneras el Señor ha, digamos, trabajado eso en mi corazón, pues para poder también ayudar. Y por ese motivo yo procuro pues que mi hogar mantenga a su padre, que vean a sus papás juntos, que estén siempre unidos, que mis hijos no vean esa carencia, ¿sí? Pero a pesar de todo, a veces los hijos como que no entienden eso, claro, y no valoran esa parte que podemos yo también mostrarles. Pensaba, o sea, igual, yo no quiero que mis hijos repitan lo que yo viví, que era una infancia de dolor, de llanto, de miedo. Entonces, cuando conozco al Señor y Él me da su amor, yo digo, Señor, yo quiero ser un buen papá para mis hijos. Y nos esforzamos
Los dos por ser buenos padres, padres presentes en todo, reuniones, cumpleaños, de que no tengan ningún argumento para que digan, no, mis papás no me cuidaron o me dejaron a un lado. O se pusieron a trabajar y nos dejaron al cuidado de otra persona. Yo nunca dejé al cuidado de nadie a mis hijos. Mis hijos yo los cuidaba y si tocaba ir a donde fuera, cargábamos a los niños y nos íbamos con todo y niños pues para donde tendríamos que irnos. Todo el tiempo donde no teníamos auto, sino el coche, y adelante iba uno, en la mitad el otro y atrás el menor, y ahí, pero siempre juntos. Ay, siempre juntos. Es tremendo porque, bueno, la visión del podcast es inspirados. Cómo Dios cuando nos inspira cambia nuestros rumbos, nuestro propósito, y escuchándolos que vienen de hogares quizás disfuncionales o con maltratos y abusos, pero cuando Dios sopla cambia la vida de todos. Así es. A mí me llama mucho la atención allí en Juan 14:9 porque Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, y solo eso basta. Y dice el versículo siguiente que Jesús le dice, oiga, ¿y cuánto tiempo ha venido caminando conmigo y no ha visto al Padre? Entonces, ¿qué consejo les daría a ustedes en este momento de escuchar ese testimonio de dónde lo sacó el Señor? A aquellas generaciones que se están levantando y ya tienen a su hijito, pero quizás sufrieron, porque a veces piensan, pastores, no son perfectos. No, los pastores, eso, los papás debieron ser pastores y vienen de generación de pastores. Pero de pronto si hay alguien que nos está escuchando en este momento o nos está viendo en las redes sociales y quizás viene también, o sea, acepta el llamado de Dios, pero hay asuntos pendientes en el pasado, con un padre ausente, con un padre abusivo o quizás con malos ejemplos. En ese caso que Dios inspiró sus vidas y nos cuentan que ya todo cambió, ¿qué consejo les pueden dar a esas personas que sienten que deben ser buenos padres? Bueno, yo creo que lo que tú dices de reconocer que la paternidad es fundamental, que es tan fundamental que Jesús mismo vino a mostrarnos al Padre, y a ti te marcó el verso 9 de Juan 14, a mí me marcó el 8. Jesús les dice, no os dejaré huérfanos. Entonces, el espíritu de orfandad se puede manifestar en varias personas, y una persona huérfana es la que carece de un padre, y estas personas se comportan de una manera precisamente por esa carencia. Entonces son rebeldes, son muy aislados, no quieren caminar con nadie, no quieren sujetarse a nadie, como que ponen una barrera para que no les hagan daño. Entonces el Señor quería quitar en sus discípulos todo ese espíritu de orfandad. No os dejaré huérfanos, y ahí les dice, les voy a mostrar al Padre, conozcan la paternidad, reciban la paternidad. Y yo creo que ese es el consejo que por ahí deben empezar, de reconocer que necesitan ver a Dios como un Padre. Si no lo tuvieron en su infancia, recíbanlo. Yo tenía 18 años cuando empecé a recibir la paternidad de Dios, a sanar mi corazón. Pude perdonar a mi padre, aunque ya había muerto. Él murió a los 39 años y yo tenía 15 años en ese momento. Conocí al Señor a los 18. Pensé que yo no tenía porque no pensaba en Él, rencor, pero sí me di cuenta que necesitaba tratar con ese tema, porque a veces lo tapamos y lo dejamos allá en un rincón y no pasó nada, pero sí está ahí, hasta que tenemos que ir y destapar eso y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Esto me afectó, ¿cómo me afectó? Y tengo que solucionarlo, y la solución es recibir la paternidad de Dios, y luego de recibirla, darla a nuestros hijos. Algo que me pasó a mí, porque yo también conozco al Señor muy joven, es que yo creí que siendo ya una persona diferente, mis papás iban a aceptarlo. O sea, me iban a aceptar ya siendo una mejor persona, digámoslo de esa manera. Porque fui muy rebelde, era una chica muy grosera, mentirosa, y tenía todos los aspectos de la rebeldía en un adolescente. Pero pasó que apenas conocí al Señor, me echaron de la casa. Por buena gente. Por buena gente, por haber cambiado. Mi papá no quería, pues mi papá como el concepto no se cambia de religión y usted es católica y no sé qué, y bueno. Pero pues sí, no fui aceptada de la mejor manera ese cambio que yo creí que iba a ser bueno. Sí, pues en el momento fue bueno para mí.
Pero para ellos no fue bueno y a mí me echaron de la casa. Me acuerdo tanto que yo estaba empezando, pastor, empezando en los caminos del Señor. Y yo me acerqué a la pastora llorando y le dije, no puedo creer que yo queriendo ser buena y cambiar y mejorar todo lo que yo era, mi papá me eche de la casa. Bueno, aclaro porque es que yo le digo papá a él porque sí, me crió desde niña. Entonces ella me dijo, aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y yo me aferré a esa palabra y yo dije, bueno, pues mis papás no quisieron estar más conmigo, tú eres mi padre y tú me sostienes y me tienes aquí. Y desde ese día yo aprendí a ver a Dios como ese padre y a hablarle a él como ese papá. Y yo digo que y a sanar, porque es que no fue fácil ver que mi mamá no hizo nada por defendernos, claro, o por venga, no eche mi hija, ¿sí? Pero no hizo nada, entonces, o no hizo nada no porque no nos quisiera, yo creo que era un miedo también a él, porque él era muy agresivo, muy fuerte, entonces eso como que la detuvo mucho, pero de todas maneras, bueno, Dios sanó también mi trabajo ahí en el corazón mío. Algo que yo no quería era nunca tener hijos, ni tener un hogar. Yo no quería ser mamá, yo no quería. Y si en algún momento, yo decía, y si en algún momento va a venir un hijo, pues no sé, lo tendré, pero no será con un padre, porque yo no quiero darle un padre como el que me tocó, ¿sí? No quiero tener mis hijos con un papá borracho, agresivo, ni nada de eso. Entonces, gracias a Dios los planes de Dios son otros, ¿no? Dice la palabra del Señor, tiene planes mucho más altos que los nuestros. Y pues ya me da la oportunidad de conocer a mi esposo y que él sea el padre de mis hijos durante ¿Amor todos a primera esos vista? Sí, así a la primera vista. Los dos. Sí, ha sido así. Fue así. Yo desde el primer día en que lo vi, yo me enamoré de él. Pues yo sentía que esa era la persona. Y a pesar de que, te digo, no quería casarme, o sea, cuando él me propuso matrimonio, yo dije, no, de una sí. O sea, ¿cómo así, Joana? Tú no te querías casar y ahora dices sí. Duramos 4 meses de novios. Duramos solo 4 mesecitos de novios. Rápido. Y nos casamos. Pero desde el día 1 que empezamos con la relación de matrimonio, todo fue bajo bendición porque aprendimos a depender del Padre, a amarlo a Él primero, a rendir nuestros corazones y hemos enseñado eso a nuestros hijos. Todo eso lo hemos venido enseñando. Hoy, que venía para acá, precisamente estaba leyendo en el libro de Timoteo y le decía yo a mi esposito, amor, tremendo porque la Biblia habla de Pablo que reconoce en Eunice, en Loida, la mamá y la abuela de Timoteo, ¿cierto? Y le dice que pues le habían enseñado todo eso bonito, toda la enseñanza de la palabra. Y Timoteo pues se volvió en un hombre tremendo, ¿cierto? Y después aún con Pablo, con sus misiones y con todo. Yo decía, nosotros tuvimos 3 hijos que fueron educados en el mismo temor de Dios. Pero pues de los 3 hijos, ahí sí, como digo, en este momento de los 3 hijos que ya son adultos, mi hijo mayor tiene 28 años, el otro tiene 22, 23 años y el otro tiene 21 años. Solo el menor está caminando con el Señor. Y yo le decía, ¿qué entonces qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que interrumpió el proceso de los otros 2? Que solamente de los 3, 1, ¿sí? Y nosotros yo miraba, yo decía, pues le enseñamos el mismo temor, el amor al Padre, todo, la palabra como es, pero solo uno la recibió. Entonces, pastor, a mí me afectó eso cuando ya veo la reacción de mis 2 hijos que no siguen al Señor. Yo le dije, Señor, ¿qué pasó si tú me prometiste que sería salvo yo en mi casa? Bueno, se le vienen a uno todas las promesas. Todo eso, ¿qué pasó si nunca me han visto borracho, nunca he golpeado a su mamá, he sido un padre presente, les he dado, o sea, no les ha faltado nada? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y con lo que decía Joanita de Timoteo, pues dije, pues tal vez nos muestra ahí la palabra que unos llegan más rápido que otros, ¿no? No sabemos si Timoteo tal vez de pronto tuvo otros hermanos, la Biblia no lo toca porque pues se refiere solo a él por la fe, pero de pronto sí tendría otros 2 que más adelante se convertirían o se demoraron un poquito, pero él sí hizo caso a los consejos y así tenemos, como son 3 varones, tal vez uno que es el menor vio el espejo de los otros 2 y dijo, no, yo no quiero lo que este ha hecho ni lo que este.
y como que el Espíritu Santo también tocó el corazón y él fue más sensible y ahí está sirviendo. Samuel está sirviendo al Señor ahorita. Yo creo que algo importante, y ya puedo poner en contexto, entonces el Señor los rescata, los inspira. Mi pastor decía el Salmo 27:10 que aunque padre y madre nos dejare, de hecho el salmista del Salmo 1 está diciendo, Señor, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, Señor, determinaré una cosa y está buscando. Él está diciendo, solo necesito a Cristo, solo necesito a Dios. Correcto. Y el Señor sana sus corazones y ahora viene el reto de ser papás, no solo de estos 3 niños, sino de todo un pueblo con caracteres diferentes, con resabiados, como decimos ahí, esa vieja mordelona que no quiere un papá porque el diseño de este mundo es erradicar la paternidad. Sí, total. Porque claro. si erradica la paternidad, ya no hay un ejemplo a seguir. Entonces Exacto. el ejemplo a seguir, ¿cuál es? La igualdad de género. Todo lo que vemos, que entonces las mujeres tienen que ser aprobadas según sus medidas, según su estatura, la manera como habla, y se ha transgredido el propósito de Dios para con sus hijos. Correcto. Sin embargo, vienen estos hijitos, y eso que usted decía ahorita, pastor, porque yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando, y quizás son no pastores, pero sí son líderes, o están iniciando y dice, bueno, soy en Cristo y nueva criatura soy. Pero a veces pensamos que es así, en algunos casos sí, y en otros casos, dice Tito capítulo 3 versículo 5, que es un proceso de regeneración, que es un proceso que a veces tarda, donde el Señor empieza a limpiarnos. Y el pastor Daniel decía, bueno, yo ya empecé el proceso, ya estamos siendo esos papás de muchos, ¿y qué pasó con mis 2 hijos que pareciese que fuesen más difíciles que los otros? Exacto. Si hay personas en este momento que dicen, bueno, ¿y cuál es ese consejo de ánimo? O sea, o quizás, ¿dónde se falló también? Claro. O cómo podemos, ¿qué estrategias podemos usar porque yo soy papá y ya tengo un niño de 3 años y estoy esperando otro. Y como hijo de pastor también fui rebelde, pastor. Y muchos años di dolores de cabeza. La Biblia dice que el hijo necio avergüenza a su padre. Y qué avergonzado estuvo mi padre durante muchos años. ¿Qué consejos nos pueden dar mis pastores respecto a, bueno, cómo guardar el corazón de nuestros hijos con los problemas de la iglesia, de la economía, de los chismes, de las divisiones, de nuestro corazón vulnerable también por ser seres humanos? Pues mi pastor Brian, uno quisiera de verdad que ellos como que no pasaran por dificultades o las menos posibles, pero pues uno trata y quisiera uno meterlos en una burbujita así, que no se enteren los problemas de la iglesia. Por lo menos los hijos de los pastores tienen esa dificultad de que llegan las familias a una consejería y uno está con ellos y se están enterando del problema de uno, Es que es del inevitable. otro. Eso es inevitable. A veces los problemas de los líderes con su papá, que es su papá y es el pastor de la iglesia, pues también como que uno dice, Dios mío, ¿cómo hacer que no se enteren? Se van a enterar de que unos están peleando en una reunión, más si ellos hacen parte del liderazgo de la iglesia, que así fue con nosotros. Nuestro hijo mayor estuvo en el ministerio de alabanza, tocaba la guitarra, entonces él estaba en las reuniones de líderes y habían problemas para tratar y a veces los líderes estaban en desacuerdo con el pastor por cualquier tema y los hijos de los pastores escuchan eso y pues se van llenando de argumentos para desanimarse. Y creo que eso fue lo que nos pasó con nuestro hijo mayor y el segundo Joseph, que vieron muchos problemas de líderes en desacuerdo, de divisiones, ya que se iban. Entonces los hijos de los líderes eran amigos de mis hijos, porque todos tenían la misma edad, más o menos familias con edades similares. Al romperse en las relaciones, pues tenían que separarse en ellos, algunas veces sin querer, otras veces con motivos. Entonces esos problemas, yo creo que me viene ahorita un versículo que el Señor nos dijo, que en el mundo hallaríamos aflicción, y estamos, que no somos del mundo, pero pues vamos a tener que pasar por pruebas, dificultades, y mi consejo sería a los pastores que nos están viendo, que tienen hijos, que es bueno hablar con ellos, es bueno hablar
porque tal vez nosotros no tuvimos nadie que nos dijera, no, hablen con sus hijos antes, o sea, cuéntenles y traten de que ellos puedan comprender antes que juzgar. Porque definitivamente cuando nos juzgamos unos a otros, usted hizo esto, usted lo otro, los líderes a los pastores a los líderes, los hijos de los pastores, todos contra los hijos de los pastores, entonces todos están señalando, pero nadie está comprendiendo. Nadie se pone en el papel de decir, bueno, paremos un momento, miremos la edad de ellos, la madurez de ellos. Claro. Las necesidades, exacto. Entonces, comprender es la palabra clave, mi pastor, para que nuestros hijos puedan guardar un poco su corazón. No digo definitivamente que no van a sentir rabia porque somos sus papás. Y también otra situación de los hijos es que uno tiene doble rol, el rol de papá en la iglesia y el rol de papá en la casa. Entonces, cuando uno como papá disciplina al hijo, está peleando a la vez con su pastor. Sí, claro. De hecho, hoy en día alguien pelea con Dios y el pastor de una vez los pierde también. Con Dios y con el pastor. Sí. Total. Sí. Yo creo que, pastor, algo muy importante, y es que de pronto, ya como hijo de pastor, de pronto nuestros padres pensaban que como uno está ahí, pues uno piensa igual que ellos, o tiene toda la información clara, pero de pronto uno como hijo de pastor solo veía la escena de, oiga, ¿por qué fue grosero con mi papá? Si yo veo que él se esfuerza, él madruga, mire, no le pagan, porque a veces ni siquiera, digamos que la iglesia no provee, iniciando de pronto las necesidades de un hogar. Sí. Uno ve que otros papás sí están trabajando, haciendo otras cosas, y de pronto pareciese, entre comillas, triunfar, y uno ve, y estos son groseros, y mire esta necesidad, no vienen, llegan tarde, de pronto, así, y entonces claro. uno como hijo empieza a asumir cosas y no sabe realmente la carga del papá. Yo recuerdo de mi padre, lo que más recuerdo y que hoy en día me inspira también, es su debilidad. Cuando él un día me sentó y me dijo, hijo, me siento muy cansado, necesito ayuda, denme un abrazo. Wow. Eso dice en 2 Corintios 9:12, que el apóstol Pablo dijo, no, quíteme ese aguijón, mostró su debilidad. Claro. Y antes había dicho, no sé si subí al tercer cielo en el espíritu de la carne, o sea, tremenda gloria. Pero él decía, en la debilidad es donde el poder de Dios se perfecciona. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Yo creo que mostrarnos vulnerables como padres a nuestros hijos es importante. Claro. Que ellos vean, hijo, yo estoy cansado, pero por el fuego que hay dentro de mí, sigo en la obra de Dios. Y a veces asumimos que nuestros hijos piensan de esa manera y ellos solo ven de pronto la situación difícil. Pastor, una pregunta, si su merced viera este capítulo de podcast cuando nació su primer hijo, ¿qué cree que podría mejorar en su hogar, en su vida? Bueno, yo digo que, digamos que como fuimos papás también tan jóvenes, hay también inexperiencia de nosotros de que nadie le enseña a uno, pues primero porque no fuimos buenos educados en el sentido de amor y esto, pero pues con el Señor y con todo lo que habíamos aprendido, nosotros fuimos papás, yo fui mamá a los 20 años, entonces digamos que era inexperta en el asunto de la mamá, de corregir, de enseñar. Pero pues a medida que mi hijo va creciendo, pues como es el primero fue muy consentido. Mi Pipe fue un niño muy consentido, muy anhelado, de por sí fue de los 3 hijos, fue uno de los más anhelados, ¿sí? Puedo decirlo, y no por tener preferencia, sino porque pues era el primero y queríamos un hijo varón, entonces sale nuestro nene. ¿Qué hago yo? Yo digo, Pipe inició un liderazgo muy niño, porque a pesar de que no era un líder, estaba ya involucrado en un grupo de alabanza, digámoslo así. Desde los 7 años él empezó en su grupo de alabanza. Entonces él pues era muy inmaduro y sí, desafortunadamente uno no permite. O sea, yo miraba, me voy a remontar a cuando yo era una líder, yo miraba a mis pastores con sus 3 hijos. Inquietos como todos los niños, porque todos los niños, su naturaleza es de ser inquieto. Uno como papá quiere que el niño esté quieto, pero es que la naturaleza de un niño no es estar quieto, es estar inquieto.
Entonces, los niños de mis pastores eran bastante inquietos. Yo me la pasaba con ellos y eran bastante inquietos. Ahorita ya son todos unos señoritas y hombres grandes, pero y todos querían que esos niños fueran los más correctos, los más comportados, los que mejor se hablan, los que mejor... Y pues ellos son niños y no entendemos eso. Y yo digo que no le hubiera exigido de pronto yo tanto a mi hijo como una perfección, porque es que a veces queremos que, bueno, como los demás no quieren instruir a sus niños, yo como pastora tengo que obligar a mi hijo a que sea perfecto, y yo creo que eso fue un error que pudimos haber cometido en algún momento, el querer demostrar que yo como pastor puedo educar, como dice la palabra, y que hay perfección, pero no nos damos cuenta que ellos son humanos y que están pasando etapas de su adolescencia, más cuando llegan a la adolescencia. Voy a contarte una infidencia, Felipe, ojalá cuando la veas no te pongas de pena. Pero mi hijo tuvo un viaje a los Estados Unidos a la edad de 17 años con un grupo de alabanza y se fue un mes por allá, ¿cierto? Fue un mes más o menos. Pero cuando llegó, no llegó siendo esa persona apasionada, llegó totalmente apagado. Yo dije, ¿qué pasó? Algo se rompió en esa situación ahí. Yo empecé a ver lo que estaba apagado. Yo, papi, ¿cómo estás? No, bien, no sé qué. Yo ya no veía que no había pasión, nada. Pero eso de que uno le exige, pues obviamente él ya estaba de 17 años, ya un poco más entendido, aunque estaba en plena adolescencia. Y yo le decía a mi hijo, le decía, ay Dios mío, papi, pero vamos, métele ganas, sí, pero no entendía que él estaba pasando un proceso también, o sea, como todo ser humano, o sea, yo no sé si tú, pastor, algún momento has tenido un momento de no querer, claro, de estar bajito de nota, ¿sí? Pero uno como es el pastor y quiere que su hijo muestre berraquera o a veces hasta uno mismo quiere mostrar algo que ni siquiera siente, y eso es lo más terrible, o sea, cuando tú dices mostrar su debilidad, decir, venga, necesito un abrazo, necesito que me comprendan esta parte. Ellos también, los hijos también necesitan esa parte, pero a veces uno como adulto no lo acepta y no lo percibe de esa manera y exige. Pues mi hijo empezó a portarse mal y a bajar la guardia, a bajar todo eso, y yo dije, no, si yo le exijo a los unos, a este le tengo que exigir también, ¿cierto? Entonces se puso en disciplina, Felipe, porque X cosas que ya habían pasado ahí, estaba así como muy bajoneado y todo, y se puso en disciplina y él feliz. O sea, yo creo que era lo que estaba buscando, que lo sentáramos y lo pusiéramos en disciplina. Y a los 8 días me llegó con un piercing a la iglesia. Y yo, ahora, ¿qué hacemos? Desde ese día, él no volvió a funcionar más en nada de las cosas de Dios. Iba, pero no funcionó más. Se me viene algo así, Job en el capítulo 1, ¿no? Y capítulos, sus hijos en fiestas y en rumbas, y Job viene y bueno, los vamos a limpiar, y los vamos a justificar, pero finalmente sus hijos pues perecieron. Entonces llegaste el caso de este muy puntual, porque hay papás que quizás nos están viendo líderes espirituales y dicen, no, el Salmo 119, 6, ¿no? ¿Cómo limpiar al joven sus caminos? Ajá. Como la palabra. Entonces, como mi mamá de pronto, a mí si me está escuchando, qué bendición eres. Pero mi mamá todas las mañanas, caminando con Cristo, 6 de la mañana, no me deja dormir. Mi papá, santidad al Señor. Pero eso es lo que hacía quizás en ese momento. Ellos estaban sembrando el espíritu, eso lo entiendo. Claro. Pero en ese momento yo no quería escuchar. Al contrario, como que esa la fuerza más me repelaba. Sí, Señor. ¿Cuál entonces es la estrategia? Porque aquí dijo, bueno, disciplina. Y al contrario, él dijo, sí, mi momento ha llegado. Claro. Ese fue su momento. Entonces la fuerza no es, creemos. No. Yo vine a aprender esto 20 años después. ¿De qué? De qué es disciplina. Porque tenemos un concepto de disciplina que a veces no sirve. ¿Cuál es la disciplina? Sentarlo 1 año. Yo he escuchado de personas que los han sentado 1 año, 2 años. Yo no los llegué a sentar 1 año, por ahí 2 meses, pero veía que esa disciplina era alejarlos de la presencia de Dios. Entonces yo empecé a luchar con ese concepto de qué es disciplina y cómo disciplinar.
porque es que venimos repitiendo los errores de los pastores del antaño y tomamos, como vimos que el pastor hacía disciplina era sentándolos, pensamos que esa es la disciplina, quitándoles o haciéndoles, no sé, o sea, y como leemos en Hebreos, la disciplina no es causa de alegría, sino de tristeza, pero luego produce fruto. Pensamos que lo estamos haciendo bien, y yo vine a comprender 20 años después con mis hijos espirituales, con mis hijos naturales, que esa no era la manera de disciplinar, que la manera de disciplinar sí debe ser un acto de llamar la atención, de hablar, de hacerle caer en cuenta su error, pero sin romper la relación, sin decirle no me hables, o no te quiero ver, o vete de la iglesia y vas a estar en disciplina, y no, eso es herirlo, eso es dañar a veces el ministerio de él. Entonces vine a entender que disciplina es un acto, mas no tiene que ser algo doloroso. Puede ser, en este culto de hoy no vas a tocar, solamente para llamarte la atención, que tú tengas en tu corazón que hiciste algo mal, pero no tengo que prolongarlo quitándote cosas y dañando tu corazón, y menos sin entenderte, porque ese fue el paso que no entendíamos, que era tratar con adolescentes. Pues pasamos nuestra adolescencia cada uno por su lado, pero ya tenerlos en la casa era, y creo que esa es otra. Ahí tenemos mucha tela que cortar, mis pastores amigos que están oyendo, de saber cómo disciplinar con sabiduría. A veces pensamos que los golpes es la disciplina, y no, los golpes después de los 12 años causan es más rebeldía, y eso ya no sirve. La disciplina sí debe ser un acto aún Dios como padre al hijo al que ama disciplina, pero yo nunca he recibido un golpe de Dios. Yo he recibido llamados de atención, y sé cuando he hecho algo malo, pero su amor otra vez vuelve a ponerme en el lugar que debo estar. Entonces hay que aprender qué es disciplina y cómo disciplinarlos. Creo que ese es uno de los consejos que hoy debe quedar en sus corazones. Yo creo que como hijo de pastores que también escapamos, huimos del llamado de Dios, porque yo sé que sus 3 hijos tienen llamado del Señor. Claro. Y Eclesiastés 3 dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Ese bonjour tiene fecha de vencimiento. ¿Cuándo? Sí. No lo sabemos. Pero algo claro dice Isaías 31, que hay de aquel hijo que se aparta. Y el castigo, como decía nuestro pastor Daniel, dice en Lucas 11 que el padre no le da una serpiente o una piedra o un escorpión. Pero dice ahí en Isaías 31, hay de aquel hijo. Y si usted recuerda la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, el hijo salió de la casa. Y el padre no, ¿cómo lo iba a esposar? El padre no lo encadenó o no le encerró y aquí no me sale el candadito, ¿no? No, a veces es necesario que como cada quien dará cuentas al Señor, que también uno como hijo se estrelle. Claro. Porque dice, ahí de aquel hijo que no quiso escuchar el consejo del Espíritu Santo, sino se acobija bajo la sombra de Egipto. ¿Y Egipto cómo nos trata? A las patadas. Él da, es como una tarjeta de crédito. Usted disfruta rayando esa tarjeta y goza y pero cuando venga el cobro, ¿qué? Y así siempre pasa. El mundo pasa factura. El mundo vislumbra al más incauto, pero realmente esclaviza al más ingenuo. Entonces yo creo que es necesario que nosotros como hijos de pastores también nos estrellemos. Sí. Y el padre nunca, uno ve la historia del hijo pródigo, el padre nunca salió detrás. No. Fue hasta que entró en sí, como que él dijo, oiga, yo necesito volver porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y ahí es donde viene el ejemplo, ahí es donde vienen esas palabras de bendición, esas llamadas, ahí es donde viene que él dice, no, yo tengo un padre que me ama. Primero, a través de ustedes como buenos padres y las personas que me están escuchando, pero también el Espíritu Santo que empieza a convencer. Dice, yo no pertenezco. Un día yo estaba en un bar, ahí en la 93 trabajando, yo soy músico, y el Señor me dijo, ¿y qué haces aquí, Elías? Mi papá me había dicho no lo haga, mi mamá me había dicho no lo haga, pero ya cuando Dios me dijo no lo hagas, no pude huir de la voz de Dios. Claro. En la medida que volví a la casa de mi padre, restablecí mi comunión con mis papás. Wow. Reconocí mis pecados y le dije, mamá, yo soy un mentiroso.
como Zacarías 3, ¿no? Josué, el hijo de Josadac, siendo un sumo sacerdote, pero sus vestiduras viles. Y así hay muchas personas. Me aterran las estadísticas que la pornografía es una de las industrias más lucrativas en el mundo. Y dentro de la iglesia hay muchas personas que están atadas a la inmoralidad sexual, siendo líderes, hijos de pastores mismos. Entonces creo que en el día de hoy no es con fuerza. Así es. Zacarías 4:6, sino con mi Santo Espíritu. Pastores, sigan sembrando en esperanza. Sí. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, la apostasía, la dureza de corazón, los falsos cristos, pero sabemos también que hay hijos que los ven, que los honran y que son como ustedes. Pues tú eres un referente para nosotros. Pues ya yo que sí lo tengo mi así. hijo Felipe es amigo tuyo, ¿no? Se conocieron y todo. Entonces decimos, algún día mi hijo Felipe va a reconocer, va a volver en sí, va a volver a la casa del Padre. Y pues quiero ver ese día, ¿no? Que pueda ver así a Brian sirviendo, apasionado por Dios. Yo digo, wow, si se cumplen las promesas, hay que esperar. Y ese es el consejo para esos pastores que de pronto tienen sus hijos y no se congregan. De los 3 hijos, los 2 mayores no se congregan con nosotros. Los amamos. ¿Qué aprendí, mi pastor? A ser como Dios, dar amor. Porque con Joseph peleamos mucho. Joseph es el segundo hijo. Entonces estamos viviendo ahí y vaya a lavar la loza, ya voy, 2 horas. La loza, ¿qué pasó? Ahorita voy. Bueno, pasar el día no la lavaba, entonces ya era una pelea. Otra pelea porque llegaba tarde, otra pelea porque no contestaba, otra pelea por sí, por no, por demorarse. Todo eran peleas y dije, no, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer nosotros? El Señor me dijo, hijo, no pelees más, ámalo como yo te amo. ¿Qué te transformó? Tu amor, Señor. Ah, bueno, el amor transforma, ámalo y verás que se va a transformar. Y empecé a amarlo. Joseph dijo, cuando cumpla 18 años me voy de la casa. Y dijo, pero la sorpresa fue que cumplí 18 y los que fueron mis papás. Porque nosotros ya no vivimos con ellos. Tenemos una casa que Dios nos dio y estamos disfrutando fuera de Bogotá. Y pues ya con nuestros hijos de 20 años dijimos, ¿cómo vamos a seguir nosotros ahí? Ay, venga, les llevo el desayunito, venga. No, ustedes ya son grandes, tienen que ser independientes. Y les pagamos el arriendo, los ayudamos, les dejamos el mercado, pero defiéndanse. ¿Qué hubo? Sean independientes, a ver, los veo y ahí estamos. Y les ha servido esa experiencia. A la fuerza, digo yo, han aprendido a cocinar con YouTube, gracias por YouTube, Señor. Han aprendido a ser independientes, a cuidar sus vidas, como a madurar en esa parte. Yo digo que, como dice la palabra, que nosotros no hemos dado hijos para maldición. O sea, de nuestro vientre, a todas las pastoras y mamitas, líderes que están viéndonos, de nuestro vientre no salen cosas para maldición, sino hijos para bendición. Y yo también creo que nuestros hijos serán enseñados por Dios, dice la palabra del Señor. El mismo Señor les enseñará. Y yo eso lo entendí y desde ahí empecé a soltar, a descansar en el Señor, porque a veces también como padres, aparte de ser pastores, digamos que de llevar una carga de una iglesia, de una congregación, se tiene una carga dentro de una casa, por la situación, por el comportamiento de los hijos. Pero aprendí a soltar y a descansar en el Señor y a decir, bueno, Señor, tú eres el que vas a enseñar a mis hijos en esa paz, en tu paz, no en la paz del mundo, sino en la paz de Dios. Él les enseñará y permitirá. Mi hijo mayor, cuando tiene alguna necesidad, mami, ayúdame a orar por esto, mami, por favor, no sé qué, y él ya acepta cosas de Dios. Felipe ya, por lo menos yo le digo, reconoce que Dios es el que te dio ese talento, reconoce a Dios en todo lo tuyo, dale gracias a Dios por las puertas que te abre. Yo le digo así, aunque él trabaja en el mundo secular, pero yo le digo eso, Dios ha permitido, te da la salud, te da la vida, te da todo para que lo puedas disfrutar y hacerlo. Entonces me dice, sí mami, tranquila que yo tengo a Dios presente, me dice él así. Quiero
reconocer también que a veces, bueno, como que a veces uno se dice, ¿será que no hice bien el papel? ¿Será que no estoy funcionando correctamente como mamá, como líder? Porque es que tristemente a veces como que lo encasillan a uno también de que sí, como la palabra lo dice, que quien no cuida bien de su casa, ¿cómo pues cuidará de la grey? Dice la palabra del Señor. Y desafortunadamente de pronto se toma mal la palabra y de pronto señalan o acusan y culpan a los pastores por no tener hijos creyentes o esas cosas. Yo digo que Dios no es de esa manera. Yo creo que aún Dios permite que como pastores nosotros también vivamos de esas cosas y que nuestros hijos vivan también. Yo soy también de las mismas, nunca encasillé a mis hijos en la burbujita de tengo que meterlos a un colegio cristiano, porque en algún momento de este mundo tan tremendo como está, y más para esta generación última que está más abierto todo y expuestos al pecado y a las cosas, donde yo los encasille, van a aprenderlo mal, de otra manera. Entonces, yo hablo con mis hijos, yo me siento y yo me siento a hablar con ellos y hablo de todos los temas con ellos, de todos los temas, y ellos dirán, oh, pero mi mami no se cohíbe de hablar de temas con nosotros, aún no teniendo nada que ver con la religión o con los temas bíblicos ni nada, que después se los llevo al Señor, pero eso me ha dado a mí también como la sabiduría para que ellos se acerquen a nosotros, porque cuando tú te pones con religiosidad, cuando tú te pones una barrera de religión al frente todo el tiempo y no te das cuenta que el mundo sí les está enseñando mal, les está mostrando las cosas mal y tú te opones a todo eso, y porque no escuchas el punto de vista. Yo tengo un hijo que es tenaz. Es una bendición, mi hijo, es una bendición. Y él nos hemos puesto con nuestros puntos de vista. Y él después dice, listo, sí, y le cuento cómo es Jesús y cómo, a su estilo, se lo cuento cómo es Jesús. Dice, oiga, me gusta ese Jesús, me dice, ese Jesús que me cuentas sí me gusta, no el anterior que me contaron, este sí me gusta. Entonces como que le llama la atención, porque uno tiene que mirar, así como dijo Pablo, con el griego me hice griego, con el judío, ¿cierto? Entonces, pues, porque yo no puedo diga, venga, ¿qué es lo que están escuchando ellos? Yo, papi, déjame oír, ¿qué es lo que dice ese rap que estás escuchando? ¿Qué dice? Y me voy a donde ellos, no volviéndome como ellos, pero sí como diciendo, venga, puedo abrirme a escuchar lo que tú escuchas también, porque algún día te voy a decir, ven, escucha esto que yo también escucho, y así ha funcionado. Digamos que esa relación ha mejorado muchísimo. Ahora que ellos son adultos, ha mejorado muchísimo. De mis 3 hijos, el menor fue el que menos yo deseé. De los 3 hijos, yo no quería tener el tercero. Fue una sorpresa para mí. Ya él lo sabe y ya sanó el corazón. No que no quisiera tenerlo, sino no deseaba otro embarazo. Pero para mí fue una sorpresa quedar embarazada por 3ª vez. No quería otro embarazo. Yo ya había planificado no tener más hijos. Y Dios, en su infinita sabiduría, sabía por qué me mandaba un tercer hijo. Y ya cuando iba a planear no tener más hijos, ya estaba embarazada. Entonces yo dije, nada que ver, yo no voy a desechar mi hijo, voy a tener a mi hijo. Y lo tuvimos y todo, fue lindo tenerlo, un niño muy lindo, muy especial. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy en día es el niño que, wow, a mí me sorprende cómo él es apasionado por el Espíritu Santo. En estos días nos decía, mami, yo no había sido bautizado en el Espíritu, y lloraba, ¿no? Contándonos la experiencia que tuvo al ser bautizado en el Espíritu Santo. Y yo decía, wow, Señor, o sea, de 3 hijos, los 2 me han dado alegrías y tristezas, pero este hijo último ha sido un refrigerio tan lindo, como algo que uno dice, bueno, por misericordia, Dios nos deja a uno que está caminando con el Señor y nos da esa alegría de verlo cómo se apasiona, cómo ama las almas, cómo predica la palabra, cómo todo lo que hace. Yo digo, wow, Señor, tú tienes todo planeado bien y sabes cómo quieres llevarlos a nuestros hijos. El uno llegará después, el otro llegará de otra manera, no quiso repetir lo de los demás y quiere caminar con el Señor. Así le pasa al pueblo de Dios, ¿no? Unos llegamos rápido, otros se demoran en llegar.
otros llegan y se van y vuelven otra vez, pero el Señor de todas maneras sigue teniendo misericordia de cada uno de ellos. Amén. Y tremendo porque uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Así Y es. aunque mi padre de pronto ya no esté, pero mire, otros ven el fruto. Exacto, sí. Entonces, mis pastores, muchas gracias por estar en este gracias. capítulo, inspirados, de verdad. Yo quiero que en este momento oremos, porque yo sé que hay mucha necesidad. De pronto nos desesperamos porque el hijo no cambia. Perdemos la fe muchas veces porque menguamos también. Y de hecho dice Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Quiere decir que somos débiles. Claro. Y oiga, mi hijo cada vez pareciese, más oramos y ayunamos, ¿no? Y ya casito, y al contrario, pareciese que está más lejos. Pero hoy le animamos a que siga creyendo. A que como en Romanos 4 Abraham confesaba lo que no es como si fuese. Creía esperanza contra esperanza. Y yo tomo esa palabra ahí en Hechos 16 que dice yo y mi casa, y si acepto a Cristo en mi corazón, toda mi casa llegará a los pies del Señor, tarde o temprano. Claro, nos aferramos a esa promesa. Entonces, mis pastores, ¿les parecen si cada uno ora un minutico? Claro que sí. Mi pastora por todas las pastoras, las mamás, que pues nos angustiamos obviamente por nuestros hijos y que también deben entender que no son Dios. Así es. Que no es con fuerza. Mi pastor también, por favor, ora por los pastores, por los líderes, y terminamos orando. Yo orando un minutico por ustedes también, por favor. Gracias. Listo, mi pastora. Padre, muchas gracias por este tiempo donde podemos abrir nuestro corazón a todas las cosas que como humanos, como padres hemos vivido, Señor. Y hoy quiero orar especialmente por estas mujeres hermosas, esas mamás que aún están luchando con esos hijos, Señor, porque están apartados de ti, porque en algún momento estuvieron ahí tomaditos de tu mano, pero ahora están apartados. Y te pido, Dios, que coloques en ellas esa paz, Señor, y que ellas puedan entregar y soltar esos hijos, no en la oración, sino colocarlos en tus manos, Señor. Yo entendí que no eran mis fuerzas, sino que era con tu Espíritu Santo, y era a través de ti, Señor, que la obra se hacía, Señor. Hoy te pido, Dios, que traigas paz, Señor, sabiduría a estas madres, para que con el amor que tú les has entregado, ese corazón lleno de amor y paciencia, Señor, puedas ver alcanzadas las promesas que Dios tiene para con tus hijos. En el nombre de Jesús creo y veo, Señor, a esas mamitas victoriosas viendo a sus hijos entregados y rendidos, y aquellas que todavía están luchando, Señor, que sigan manteniendo esa fe en alto, esa fe de creer de que sus hijos llegarán a tus pies en cualquier momento, porque no dimos hijos para maldición, sino que hemos dado hijos para bendición, y que nuestros hijos serán enseñados por Jehová en paz. Así lo creo y así lo veremos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Padre, oro por todos los pastores y líderes, personas que nos están viendo, que están criando a sus hijos, Señor. Oro para que sigan siendo ese buen ejemplo, que venzan al mal haciendo el bien, que sigan siendo esos padres presentes, amorosos, que puedan disciplinar a sus hijos con sabiduría, Padre, que puedan hablar con ellos, entenderlos, comprenderlos, Padre, en el nombre de Jesús, así como tú nos comprendes, como no nos juzgas, sino nos comprendes, Señor, que somos débiles, Señor, así podamos comprender a nuestros hijos también y ayudarles en la debilidad, Señor. Oro para que la relación entre los padres y los hijos se fortalezca. Oro que esa paternidad sea cada día más importante en cada uno, tanto en los hijos que me están oyendo, amen a sus padres con todo su corazón y los apoyen, como esos padres amen a sus hijos con todo su corazón y los apoyen. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, en nuestro programa Inspirado siempre al terminar oramos por nuestros invitados. Por eso, si usted en este momento fue edificado con la sabiduría que Dios les ha dado a través de la experiencia y tantos años de ministerio, 17 años de ministerio, hoy usted puede bendecir sus vidas también orando por ellos. Por eso le pido que usted ahí en la pantalla o desde su celular extienda sus manos y vamos a orar por estos pastores que tú has escogido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus siervos, por tus hijos.
Señor, tu palabra declara en Isaías 42 que tú tienes contentamiento de tus siervos y los sostienes de tu mano derecha y los unges, Padre. Por eso tu palabra declara en Romanos 8:15 que no se ha dado un espíritu de esclavitud por el cual no hay temor, sino ese espíritu de adopción por el cual claman Abba, Padre. Espíritu Santo, llénalos de ti, Señor, para que ellos puedan impartir el don de Dios, Señor. Porque dice Gálatas 4:6 que al Hijo se le da el espíritu del Hijo por el cual clama Abba, Padre. Padre, que sus hijos espirituales, que sus hijos físicos, Padre amado, puedan ser como ellos, humildes. Puedan ser como ellos, Señor, que tengan amor, benignidad, el fruto del Espíritu, Señor, que sean apasionados por tu palabra, por tu presencia, Señor, que sean, Señor, que en ese fuego, Señor, en sus huesos, por eso no han tirado la toalla, que sus hijos sean iguales, Padre. Oro en el nombre de Jesús para que traigas tiempos de reposo, tiempos de paz, Padre amado, tiempos de gozo, de victoria, Señor amado. En el nombre de Jesús, hoy los bendecimos, todas las personas que les vemos. Y te pedimos, Señor amado, Señor, que mientras tú vengas, Padre, porque Cristo viene pronto, Señor, los unjas, Padre, con señales, con milagros, con prodigios, con de nuevo, Señor amado, porque los que son llamados, estas señales les seguirán, Señor amado. Yo creo que ellos a buena hora los has llamado, Padre, para hacer impacto a las familias de Colombia, de Bogotá, del mundo entero. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Bendiciones. Chao, chao.